Muy buenos días a todos. Soy el doctor Sergio Alonso y vamos a empezar nuestro curso de cálculo diferencial a fin de entender cómo se deriva una función y sus aplicaciones potenciales para las matemáticas. Empezamos con la parte básica de la derivada general. Normalmente los maestros de los cursos de cálculo diferencial pues no nos muestran qué es una derivada, ni cómo se deduce la fórmula general de la derivada, aunque viene en los libros, para que el estudiante entienda realmente qué es una derivada y por qué hace la derivada y para qué va a servir la derivada al final de cuentas, sino que nada más empiezan haciendo derivadas de fórmulas generales. Entonces, esta derivada pues, siempre se aplica a cualquier función. Entonces, esa función la tenemos ubicada aquí con nuestra línea negra. Es cualquier función, cualquier curva ubicada en un sistema coordenado. Entonces, esa función la ubicamos dentro de unas líneas horizontal y vertical que generan un triángulo. En realidad, una especie de triángulo, porque en realidad la hipotenusa es mi línea negra, que es en realidad la función. Entonces, el objetivo de entrar en este tema es cómo hacer que esta línea curva se convierta en una línea recta y realmente esto sea un triángulo bien hecho. Así como se ve actualmente, no está bien hecho el triángulo. El triángulo le falta mi hipotenusa rectilínea. Entonces, haciendo el trazo rectilíneo de mi hipotenusa, tenemos esta línea, la primera línea roja de arriba, que dista mucho de la línea curva negra, que es en realidad mi función. Entonces tengo un error. Este error está definido por la separación entre mi línea curva y mi línea recta roja, que genera mi triángulo. Entonces, a la hora de querer que mi línea curva se convierta en una línea recta, pues necesito hacer el triángulo más pequeño. Entonces, trazamos otra línea aquí y vean cómo esta línea roja, que es un triángulo rectángulo, su hipotenusa, se acerca a la línea negra. Si lo hago aún más pequeño, entonces se acerca otra vez a la línea recta. Y conforme yo voy acercando mi línea curva, mi cateto opuesto a mi vértice del lado izquierdo, mi triángulo se hace más pequeño y mi línea recta, mi hipotenusa, se acerca más a la curva. Entonces va a llegar un momento en donde esta línea roja va a coincidir con mi línea recta, mi línea negra curva, perdón, va a generar un triángulo rectángulo muy pequeño aquí en esta zona, que es tan pequeño que ya no se ve. Pero coincide, en ese momento va a coincidir la línea roja con mi línea negra, mi línea roja que es la hipotenusa, mi línea negra que es mi curva en realidad, y entonces tenemos un triángulo rectángulo que coincide, cuya hipotenusa coincide con la función. Entonces, haciendo el tratamiento extendido de mis matemáticas, pues tenemos el ángulo que está aquí, cuya tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? Pues yo inicié mi función f de x aquí, pero al trazar el triángulo, aumenté el cateto opuesto una cantidad delta x. De tal forma que cuando estoy aquí, mi ordenada, mi coordenada y es mi función original f de x más delta x. Sí, acuérdense que cuando hacemos la tabulación de una gráfica, yo cito el valor de x, la sustituyo en la función y me da el valor de y. En este caso, el valor de y lo estoy definiendo como f de x. ¿Por qué? Porque así vienen los libros. Y luego se aumenta un delta x en mi coordenada de x. Algunos motivos lo ponen como h.
para que me dé mi nueva coordenada x más delta x, que genera mi cateto adyacente. Pero este x más delta x genera a su vez un f de x más delta x, es decir, una altura diferente en mi función. Calcular el siguiente punto. A ver. Esto genera un triángulo rectángulo que es el que generamos al principio, que me genera el cateto adyacente, que es x más delta x menos x. Recuerden que estas son coordenadas, no son distancias. Entonces, mi coordenada x más delta x es del origen hasta acá. Mi coordenada de x es del origen hasta acá. Entonces, mi diferencia me da x más delta x menos x. Y arriba me da f de x más delta x menos f de x. Y sigue esta diferencia es mi cateto opuesto y esta diferencia es mi cateto adyacente. Simplificando el denominador me queda así. Entonces, esto representa la tangente del ángulo de inclinación que tenemos aquí. Esta es mi tangente del ángulo. Pero a la hora que yo lo hago pequeño, de tal forma que mi línea roja, la hipotenusa, y mi línea negra, la función, coincidan porque se va haciendo el triángulo más pequeño, pues yo me voy al límite cuando mi delta x, es decir, mi cateto adyacente se hace muy pequeño y tiende a cero. Y entonces llego al punto donde estoy en mi triángulo muy pequeño. Y como verán, cuando se hace pequeño, pues la línea roja coincide con la línea negra, se acerca. Se va acercando la roja con la negra, la roja con la negra, la roja con la negra. Entonces ya tengo un triángulo que coincide la hipotenusa de mi triángulo, que representa la tangente del ángulo, con la curva. En ese momento tomo el límite como delta x tiende a ser. Entonces, esta fórmula representa mi derivada. Es la fórmula general de la derivada, que se representa por tangente del ángulo de inclinación o el quebrado famoso que es de y sobre x. Entonces, todo esto representa mi derivada, es decir, mi derivada es de y sobre x, la derivada de y con respecto a x, que es al igual mi pendiente. Recordarán en geometría analítica, mi pendiente era y2 menos y1 entre x2 menos x1. La pendiente entre dos puntos en un sistema coordenado, que es igual a la tangente de la ángulo de inclinación, porque por lo mismo tengo opuesto sobre adyacente, y para que el triángulo, la hipotenusa, coincida con la curva, pues el triángulo tiene que ser muy pequeño, y eso ocurre cuando tenemos el límite, cuando el delta x, es decir, el cateto adyacente al ángulo, tiende a cero, de mi función expresada por la tangente del ángulo. Y esta derivada también a veces se representa por y'. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que la derivada representa la pendiente, de acuerdo a lo que vimos en geometría analítica, y a la vez proporciona el ángulo de inclinación de la curva. Porque el ángulo de inclinación, porque yo tengo la tangente del ángulo de inclinación, la tangente de θ, que representa mi quebrado, mi fracción, opuesto subyacente, y una vez habiendo derivado mi función, obtengo yo la pendiente, que es la tangente del ángulo, y eso me permite hacer el despeje del ángulo de inclinación y saber si la curva tiene, no sé, 20 grados, 30 grados, 50 grados de inclinación. Por eso, esto es en realidad nuestra derivada. Nuestra derivada es la pendiente y a la vez nos provee el ángulo de inclinación de la curva en cualquier punto coordenado del sistema. Puede ser en x igual a 5, a 10, 20, menos 3, en el valor de x que nosotros queramos. Solamente necesitamos un valor de x, aunque aquí hablamos de x y más delta x. Como delta x tiende a 0, significa que esta diferencia es muy pequeña, y tomar x o tomar x más delta x dentro de mi función a la hora de derivar, pues es prácticamente lo mismo.
Por eso, con el valor de x es suficiente para que yo tenga mi ángulo de inclinación de aquí. Entonces, nada más hay que recordar que mi derivada es también independiente, es la tangente de la inclinación y es el límite cuando entre x tiende 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x sobre delta x. Y en la siguiente sesión vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esta fórmula para podamos ir entendiendo cómo funciona esta fórmula general en el cálculo de la derivada de una función. Nos vemos la próxima sesión.